vamos a continuar con el tema que hemos estado tratando y lo derivado de la fe, del tema de la fe, hemos continuado y ahora estamos viendo lo que es la intención. Entonces vamos me permiten, voy a poner una presentación. Correcto, ahí está ya. Entonces vamos a continuando pues con este tema de la intención, que se deriva a su vez de lo que hemos estado viendo respecto de la fe, y es muy interesante. Vamos a ver la relación que existe entre la intención y la fe. En primer lugar, vamos a ver qué es la definición, y más que una definición, vamos a definir un concepto de la intención. Miren, la palabra intención tiene su raíz en el latín intentio, que significa tender hacia algo. Esto es la orientación de la voluntad a un fin. Expresa el querer íntimo de la persona. Es decir, el pensamiento siempre estará ligado a un fin o propósito que le da una orientación concreta, y por tanto es un acto inteligente. Esto, pues, explicándolo un poquito más a detalle, veríamos pues que es lo que la gente quiere, lo que realmente deseamos, y que pues a final de cuentas la relación que tiene con la fe, lo voy a tratar de poner de esta manera, de una manera tal vez muy simplista, pero yo creo que tal vez muy objetiva. Miren, si pensamos en la fe como si fuera un automóvil, el volante es la intención. Si lo pensamos que sea un carro de caballos, la rienda que gobierna los caballos es la intención. ¿Qué es esto? Pues que si bien la fe es el motor que nos mueve a hacer las cosas, la intención es la dirección de esas cosas o de esa fuerza. Por lo tanto, es muy importante, y que lo considero como lo que surge antes, o lo que eh, que debe de estar presente antes de que se manifieste la fe. Y con esto me estoy refiriendo precisamente que cuando la fe se manifiesta, ya vimos que realmente lo que se manifiesta es la fuerza de la fe, y que eso es lo que vemos, porque pues ya vimos cómo realmente todo mundo podemos tener la capacidad de creer. Es un don de Dios, una gracia. Y bien, habíamos visto pues por ahí que en este proverbio, el proverbio 24:8, dice: al que piensa hacer el mal le llamarán hombre de malos pensamientos. Porque la intención suele estar vinculada al deseo que motiva una acción y no a su resultado, ¿sí? Entonces aquí pues solamente tendrá malos pensamientos, pero tal vez no tenga malas acciones, porque aunque quiera hacer el mal, a veces no le sale y le sale otra cosa. Por ejemplo, eh, recuerdo que por ahí hay una parte en los Hechos de los Apóstoles, me parece, que a Pablo lo meten a la cárcel cuando estaba predicando. Y entonces un grupo antagónico de Pablo pues se alegraron porque ya estaba en la cárcel, y ellos dijeron: ahora, para que él se sienta más molesto, vamos a salir a predicar el evangelio, y él no puede porque está en la cárcel. Y pues fueron y le dijeron a Pablo: oye, ya ves lo que estas malas personas en sus malos pensamientos quieren hacer por molestarte. Y él dice: Pablo, pues de eso no me molesta, me alegra. Qué bueno que si yo no puedo, pues otros lo hagan, y a fin de cuentas lo que importa es la obra que se está haciendo. Entonces, pero también a veces los malos deseos, los malos pensamientos, o las las buenas intenciones derivan en daños, en problemas. De hecho, por ahí citábamos ahí un dicho muy coloquial que dice que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones.
Y bueno, pues las intenciones a final de cuentas son eso nada más. De hecho, para muchos ya eso se está quedando obsoleto, porque hoy estamos ya entrando en un mundo muy práctico, muy prosaico, porque a final de cuentas hoy en día eso es lo que cuenta, la acción. Pero si no podemos entender realmente lo que es la intención, sobre todo en nosotros mismos, pues miren mis hermanos, vamos a tener problemas. Por ello, y esto a manera de hacerlo rápidamente, de lo mismo que estábamos viendo desde el viernes, habíamos citado en Hechos 23, del 12 al 15, un pasaje precisamente que ilustra cómo el pensamiento del hombre puede a veces ser tan diverso y pues como decía el Salmo, de malos pensamientos. Dice aquí que venido el día algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron: nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues, vosotros con el concilio requerid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros, como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él, y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. Entonces, como nos damos cuenta, esta es la intención de esas personas, y bueno, tenía fuerza. Fíjense cómo lo hicieron en un juramento bajo maldición, y se comprometieron a no comer ni beber hasta que pudieran lograr su objetivo. Ahora aquí lo interesante, por eso les decía que a veces la intención pues no lleva al fin propuesto. ¿Por qué? Porque a final de cuentas no lo hicieron. Y no lo hicieron porque por ahí alguien se dio cuenta y le avisó al tribuno lo que querían hacer y les dijo que pues él no llevó a Pablo y no pudieron hacerlo. Entonces, ¿qué pasaría? ¿Se morirían de hambre y sed? ¿Qué creen? Entonces no siempre se van a cumplir las intenciones, sean buenas o malas. Esto es más que nada para ilustrar, mis hermanos, acerca de esto, porque fíjense que que lo que el hombre piensa es lo que vaya, si llegase a hacer lo que piensa, imagínense, pues hubieran acabado con Pablo, pero no es así. Entonces de aquí vamos a ver en Marcos 7 del 14 al 16. Este pasaje, si me lo permiten, en esta parte resulta que a nuestro Señor Jesucristo, estando él predicando entre la multitud, dice que llamó a la multitud y les dijo: oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. ¿Esto por qué? ¿Por qué lo dice nuestro Señor Jesucristo? Bueno, porque los fariseos estaban criticando a sus discípulos porque ellos empezaron a comerse unas espigas sin lavarse las manos. Y la ley hebrea, la ley que Dios les dio, o que se supone que esa es la ley que Dios les dio, y que a final de cuentas tal vez no sea otra cosa más que la interpretación que ellos le dieron a la ley, porque esto es importante de señalizar. En ese sentido, bueno, la ley decía que tenían que lavar las manos antes de comer, y no lo hicieron. Entonces ellos lo critican, y nuestro Señor Jesucristo les hace ver algo muy importante, y de aquí es de donde realmente queremos arrancar lo que es de nuestro estudio. Dice nuestro Señor Jesucristo,
que les dice una frase por ahí, les dice hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, obviamente, en el libro de Isaías: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y les aclaraba más adelante y les decía: invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Y esto les decía porque, como les comentaba, tal vez una interpretación de la ley de Dios los derivó a esto, donde era más importante. Aquí lo importante que quiero puntualizar son dos aspectos. Uno precisamente es ese de cómo nosotros nos podemos equivocar al juzgar, al calificar. Porque ¿saben qué? Miren, nosotros no conocemos la intención de la gente y muchas veces hacemos juicios o valoraciones por los actos de las personas, y en realidad solamente la persona puede saber lo que tiene en su corazón. Esa es una de las cosas. Entonces, la otra es precisamente que como dice nuestro Señor Jesucristo, del corazón de nuestros pensamientos son las cosas que pueden contaminar al hombre, que pueden contaminar el actuar del hombre, que los resultados pueden ser nefastos. Esto, bueno, lo veremos más adelante. Entonces, vemos pues la importancia de la intencionalidad en la vida de los hombres, porque, como les decía, si la intención o la intencionalidad es lo que dirige la fuerza de la fe, pues cuando se unen, puede ser para bien o para mal. Y esto es lo que nosotros necesitamos definir. Porque la intención, dice, suele estar vinculada al deseo que motiva una acción y no a su resultado o consecuencia. Eso ya lo vimos, ¿no? Entonces, dice aquí que la premeditación o voluntariedad, que serían sinónimos de intencionalidad, es una característica fundamental de la conciencia que siempre ha de tener conocimiento de algo, inclinada constantemente hacia un objeto de referencia, por lo cual todo conocimiento es dueño de una intención, es decir, el entendimiento es siempre conocimiento de un objeto. Esto, dicho en pocas palabras y más de una manera más simple y sencilla, la intención siempre va a ir sobre algo que conocemos o que de alguna manera nosotros ya tenemos, ya podemos entender, ¿sí? Ojo con esto, porque la fe, acuérdense, que es creer aún sin pruebas, pero la intención se rige muchas veces porque se tiene conocimiento del objeto. Entonces, aquí vamos a ver cómo se relaciona con la fuerza que mueve la fe, porque si vamos a recordar un poquito por allá atrás, había la fuerza de la fe se manifiesta de tres maneras. Una es a través de la inteligencia, la otra es a través de la moral y la otra es a través de los sentimientos, del pensamiento del hombre, es decir, valga la expresión ahorita, de su intención o de sus deseos. Habíamos visto cómo esta última, que es emocional, esta fuerza, reúne o concreta las dos anteriores, porque usa la inteligencia, pero a la vez también va por sobre objetivos, porque pues en la primera, vaya, si la entendemos nosotros, prácticamente no se reconocería como fe, porque dada que interviene la inteligencia, entonces pues como que le quita esa irracionalidad a la fe, ¿no? Y prácticamente si entendemos algo creemos, si no lo entendemos no. Es lo que los griegos decían, le reclamaban a nuestro Señor Jesucristo o a los apóstoles,
que les explicaran y le probaran el Evangelio, pero de otra manera también los judíos decían que ellos necesitaban una prueba tangente del Evangelio. Entonces nuestro Señor Jesucristo dice, pues no les voy a dar nada, el que quiera creer que crea y el que no quiera creer no cree. Entonces vemos que a final de cuentas lo importante es lo que la persona misma por sí misma quiere creer. De esto vamos a ver, ahora sí, nos quedamos por aquí en este texto, creo que me parece que fue el último que leímos, Romanos 7 del 15 al 24, y nada más para recordar e irnos un poco más rápido lo voy a leer. Dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco eso hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado, que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte, perdón? A ver, ¿alguien quiere participar? Veo un micrófono abierto, ya cerró. ¿Alguien? No, creo que fue por error, ya lo corregí. Bien, gracias. Bien, entonces vamos a explicar, mis hermanos, porque esta lectura de esta carta de Pablo a los romanos realmente engloba lo que hoy estamos tratando. Dice Pablo, no lo entiendo por qué yo hago las cosas que no quiero hacer. Y si dice, pero si lo que no quiero esto hago, quiere decir que la ley, eso se refería pues a que la ley le normaba su conducta. Entonces dice, es bueno que alguien me esté diciendo, te equivocaste, esto no lo debes de hacer, esto sí, ¿sí? Pero dice, entonces, ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Es decir, Pablo decía, yo me apego a la ley porque es buena, pero aún así, cuando yo no actúo conforme a la ley, es el pecado que está en mi carne, o es en mi carne la que me hace hacer lo que va contra la ley. Y él dice, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Hasta aquí yo creo que Pablo trata de justificar, y yo creo que eso nos queda muy bien a todos cuando tratamos de justificar a veces nuestro proceder que no es correcto. En cualquier ámbito, entre la familia, social, legal, etcétera, en el trabajo. ¿Por qué llegaste tarde? Pues tenemos miles de pretextos, ¿no? Y decimos que estamos conscientes de que hay una hora fija de entrada y unas normas, pero que sí quería, yo no quiero violarlas, pero el transporte no había mucho tráfico, etcétera, y todo eso dice, no era mi intención era llegar a tiempo. Y realmente, pues, ¿quién conoce la intención? Por eso Pablo, al hacer esta reflexión, nos llama a que nosotros mismos la hagamos para que califiquemos nuestra propia actuación. Porque si alguien más la va a calificar, acuérdense lo que decíamos de la intencionalidad, que nadie la puede... Es decir, yo no sé qué los mueve a ustedes, mis hermanos, por ejemplo aquí que se hayan conectado a este estudio. Yo no sé su intención. Puedo tal vez especular, pero eso yo creo que no es correcto. Sin embargo, cada uno de nosotros sabe perfectamente con qué objetivo y cuál era el propósito o con qué intención lo hizo. Así que Pablo aquí de esta manera también, él se da cuenta de esto. Y dice, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago.
Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Esta es la otra parte. Otra vez reitera que su intención siempre va a ser buena, pero que pues a veces pues la debilidad de la carne, etcétera, lo hace caer, lo hace que no actúe correctamente, y que eso vale para todos nosotros. Y él dice, bueno, si yo no quería mentirle, si yo no quería engañarle, pero pues a final de cuentas algo me movió a hacerlo, como el que llega y le pega al carro y luego huye y dice, bueno, yo no tenía la intención, que es lo más común en una, por ejemplo, en un problema de tráfico, y que dice, es que yo no tenía la intención, yo quería responder, pero me dio miedo, muchas cosas, ¿no? Entonces, dice aquí Pablo, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Llámese temor, llámese envidia, llámese cobardía, llámese soberbia, como le querramos poner. Aquí Pablo generaliza y dice el pecado que mora en mí. Nosotros vamos a ser más puntuales y decir todas esas pasiones que moran en nosotros son las que nos hacen actuar en lo que no queremos. Así que dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Así es. ¿Por qué? Bueno, porque nos dejamos llevar por las emociones, porque nos dejamos llevar por los sentimientos, porque nos dejamos controlar por el temperamento que tenemos, porque no tenemos el carácter o no hemos querido que el carácter se imponga sobre nuestro temperamento. Y es fácil que nos encendamos por cualquier cosa, porque alguien nos dijo o nos vio mal, o etcétera, cualquier cosa, ya nos molestó, ya nos hizo sentir mal. Fíjense, mis hermanos, perdón tantito. A ver, adelante, Vanessa, me parece que es nuestra hermana Mecha. Tiene mano levantada, adelante. Sí, bueno, aquí en la conclusión lo que hace el apóstol Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pues el único es Jesucristo, quien nos ha enseñado, ¿verdad?, cuál es el carácter cristiano. Así es. Entonces, precisamente toda esta reflexión, ¿verdad?, que a veces sentíamos así, media rara, ¿no? Pues sí, sí es cierto, ¿no? La carne se manifiesta, sí. Y ya lo dije la vez pasada, ¿no? El pecado se incurre en él intencionalmente y conscientemente también, como lo estás refiriendo hace rato, ¿no? Pero ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Jesucristo. Y entonces Él nos enseña cuál es el carácter cristiano, que ese es el objetivo, ¿no?, que debemos tener. Ajá. Así es. Sin embargo, es muy adelantado, vamos por partes. No quiero llegar tan fácil a esa conclusión, porque lo más fácil es decir, me pongo en las manos de Dios y ya solucionado el problema. O no decimos eso comúnmente. Cuando vamos a hacer algo nos ponemos en las manos de Dios y debe de salir bien. Pero no siempre es así. Y ese es el problema. Es toda esta reflexión que hace Pablo y la concluye en esto, parecería la solución fácil. Como él dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? La respuesta, Jesucristo. Ah, bueno, pues entonces Jesucristo que nos transforme, Jesucristo que nos cambie, Jesucristo que nos haga buenos, Jesucristo que nos libere de este pecado que mora en nosotros. Pero no es así de fácil, mis hermanos. Desgraciadamente, tenemos que tomar acción nosotros mismos. Tal vez sea así de simple de decirle, Señor, quítame este pecado. Y tal vez Jesucristo se apiade de nosotros y nos quite los ojos que nos hacen pecar. ¿Qué les parece? Les voy a referir algo.
el ungido de Dios, el rey David. El rey David cometió un terrible pecado. ¿Sí lo recuerdan? Deseó a la mujer de su prójimo, y no nada más deseó a la mujer ajena, sino también que cometió una terrible traición, porque ese prójimo, a la mujer que deseó, era la mujer de su general, de aquel que le llevaba las victorias y ganaba las victorias por él. Doble traición. ¿Por qué él se dejó llevar por ese pecado? Alguien, por ahí, alguien quiere ayudarme y decirme por qué David cometió ese pecado. ¿Qué fue lo que motivó a que cometiera tan terrible pecado? Hay un hecho. Porque creía que nadie lo iba a poder juzgar, nadie No. iba a saber lo que él había planeado hacer con No, su no fue por general. eso. No fue por eso. Tiene que ver con el estudio, pero no fue por eso. Hay algo que fue la mecha que prendió el pecado. ¿Cuál fue esa mecha? El cerillo que encendió la fogata. Ya no dejar de mirar lo que debía haber dejado de ver, la desnudez de la mujer. Así que es. Estaba bailando. Así es, mi hermana. Eso es lo que motivó verlo. Si en ese momento David se arma de valor y le dice, Señor, quítame este pecado, ¿qué creen que Dios haría para que David no pecara? Así rápidamente. Yo les propongo algo, que lo dejara ciego. ¿Qué les parece? Ya no la ve, ya no la desea. Solucionado el problema, no lo ven así. Por eso Jesucristo dice, si tu ojo te es motivo de pecar, quítatelo. Nada más que como que para quitarse un ojo, pues como que no es agradable. Entonces, para no quitarnos el ojo y no pecar, perdón, mis hermanos, vamos a tratar de reflexionar esto, lo que nos lleva a hacer esto. Entonces, nosotros tenemos esa dualidad y en nosotros está el bien y el mal. Dice, nuestra inteligencia de todo ese discurso que dice Pablo, hay algo muy importante, que le es posible distinguir entre la buena intención y la mala intención. Y como decía, hay actos que se pueden realizar con buena intención, con un objetivo noble, aunque sus consecuencias sean dañinas. Pero otras acciones que nacen con mala intención, cuando su objetivo es herir o lastimar, pueden tener un buen resultado. Pero de todo esto, a final de cuentas, lo importante de esto es que seamos capaces de reconocer qué es nuestros propios intereses, qué es lo que nos conviene. Si dejarse llevar por la carne, si reprimirla, si hacer ese doble esfuerzo, si atreverse a modificar nuestro temperamento a través del carácter, o bien, pues ni modo, así nacimos. Fíjense, mis hermanos, que aquí, dentro de los primeros siglos, cuando se conformó la iglesia, después de los apóstoles, uno de los primeros que empezaron, Tomás de Aquino, señala que la posesión intencional es el gran remedio de la imperfección del hombre, porque por ella puede hacerse presente la perfección de la obra de Dios. Esto, vamos a ver que el hombre en sí mismo es imperfecto. No somos perfectos, somos deficientes. Sin embargo, realmente sí podemos llegar a ser perfectos, esto si queremos. Por eso, el hombre cuando conoce y ama, posee en cierto modo la perfección de las cosas que conoce y ama. Eso se puede considerar la posesión intencional. Como decía Pablo, lo bueno lo quiero hacer. Mi mente con la mente sirvo al espíritu. Yo quiero hacer lo bueno. ¿Sí?
Sin embargo, ahí es donde está vamos a decir ahora sí, lo importante de esto, el querer. Porque a final de cuentas, los deseos del hombre son los que van o pueden hacernos que modifiquemos nuestra conducta. Dice, ahí en una ocasión se le acercó a nuestro Señor Jesucristo una persona enferma y le dijo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús le dijo: sí quiero. Esto está en Mateo 8 del 2 al 3. Aquí quiero destacar eso. Nuestro Señor Jesucristo mismo tenía que querer. Es decir, tenemos que querer, tenemos que desear. Por eso, cuando nosotros podemos, como dice aquí, cuando tenemos ya un objetivo trazado, de alguna manera nosotros podemos considerar que ya lo hemos alcanzado. Debe de haber eso en nosotros. Aquí finalmente la intencionalidad se puede entender de dos maneras. En el sentido ético, dentro del ámbito de la voluntad, que viene a ser sinónimo del fin objetivo del obrar humano, es decir, la voluntad es sinónimo de lo que el hombre quiere hacer, y determina la realidad de lo bueno y lo malo. Éticamente tenemos buenos o malos pensamientos, y desde el punto de vista cognoscitivo, eso es que determina en la mente lo verdadero y lo falso. Es decir, a veces nosotros tenemos deseos reales y a veces pues no tan reales. Por ahí podríamos decir que tenemos sueños guajiros, que queremos muchas cosas y que indudablemente nos damos cuenta que no las podemos lograr. Así como también nos damos cuenta de cuando queremos lo bueno o lo malo. Ahora bien, eso de que de alguna manera nosotros ya podemos visualizar como una realidad nuestros deseos, nuestra intención, es por lo siguiente. Yo ahora sí quisiera que alguien me ayudara leyendo este pasaje de Filipenses 3 del 12 al 15. Si tienen su Biblia o si lo tienen ahí en la presentación, si alguien lo quiere leer, por favor, adelante. Yo leo. Gracias. No, dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Bien, gracias. Miren, esto es precisamente a donde quería llegar. Dice Pablo, y relacionado con lo anterior que leímos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Todos nosotros, como decíamos al principio, hay una mano levantada, bueno, fue Meche, ya leíste. Que el hombre no es perfecto, pero sí lo puede lograr. A ver, adelante. Meche grande. Bueno, ya se fue. Es que me equivoqué. Y bueno, sí les comentaba, si bien somos imperfectos, podemos alcanzar la perfección. De hecho, es lo que Jesucristo quiere. Jesucristo quiere que seamos perfectos, porque solamente así vamos a estar con Él en su reino, porque solamente así podemos estar en el lugar que nos preparó. Entonces Pablo dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Hay que ser realista. Yo les decía, el pensamiento o nuestra intención puede ser una intención real o estratosférica, realmente inalcanzable. Entonces,
pero ser realista. Sin embargo dice, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Y es aquí donde es la parte más importante. Tenemos que dejar todo aquello que tenemos arrastrando. Todos esos pesos que no nos dejan, temores, miedos, dogmas que ya existen en nosotros. Y pues a veces es arriesgarse a que tal vez lo nuevo pues no sea tan bueno como lo conocido, porque como dice el dicho, más vale viejo conocido que nuevo por conocer. Pero sin embargo es la única manera de adquirir nueva personalidad. Por eso dice, todo lo que queda atrás olvidarlo, y extendiéndome dice, a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esta es la nueva meta que hemos de fijarnos. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también nos lo revelará Dios. Fíjense que aquí en particular, mis hermanos, yo no veo que Pablo diga que es tarea de Jesucristo hacer lo que alcance la meta. Sí, acepta. Dice, también, para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Cristo, nuestro Señor Jesucristo, dio su sangre por todos nosotros para que alcancemos la perfección. Pero la perfección la tenemos que alcanzar nosotros, como lo dice Pablo. Él es el que, olvidando todo lo de atrás, sigue adelante con una meta que se puso Él. No que le puso Jesucristo, se la puso Él. Y esa meta es ciertamente lo que Él reconoce como ese llamamiento de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice, y en este sentido, como decía, que cuando nosotros de alguna manera ya tenemos fijado nuestro objetivo, ya estamos conscientes, ya lo queremos, ya lo tenemos. Por eso dice, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Porque si nosotros nos sentimos que no lo merecemos, si nosotros sentimos que no somos dignos, y perdón por lo que voy a decir, pero dentro del ámbito religioso está pues el paradigma de que se tiene que sufrir para poder gozar. Y en ese sentido se lleva al extremo de decir que solamente es a través de sufrimientos que se logra alcanzar la salvación. Y bueno, pues yo creo que nadie desea sufrir. Y yo creo que nuestro Dios no nos puso por objetivo sufrir. Si tal vez a través del sufrimiento podemos lograrlo, adelante. Cada quien lo puede hacer como quiera, como sea su intención. Pero lo que sí aquí Pablo nos exhorta es a que dejemos en primer lugar todo aquello que podamos traer arrastrando. Porque además hay otra cosa también. Dice, si otra cosa sentís, eso también nos lo revelará Dios. Y bueno, pues aquí de alguna manera nuestro Dios nos hace ver y nos damos cuenta. Dice aquí primera de Juan 2:16, porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne y la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida no es del Padre, mas es del mundo. Entonces aquí reconocemos pues entonces, o podemos ver a través de lo que el apóstol Juan nos dice, que ciertamente nuestro Dios, es lícito que un hombre esté con una mujer. De hecho, Dios hizo al hombre y a la mujer para que estén juntos. Pero no era para que David hiciera eso. Eso no es lo que Dios quería. Entonces, hay una diferencia, o más bien yo me voy a referir aquí a que en un estudio nuestro hermano Saúl nos decía que el bien y el mal no existe, sino el color o la dirección que el hombre le quiera dar a las cosas. Y entonces
el acto más sublime, porque yo lo considero así, que Dios hizo al hombre y a la mujer para que estuvieran juntos y dice, fueran una sola carne. Y a veces creo que eso es una de las cosas que más dañan la moral del hombre y el pensamiento. Así que el acto más sublime lo convierte en el acto más aberrante. Y eso no lo dio Dios. Entonces, esto es aquí que en las cosas tenemos que tener la capacidad de discernir. Fíjense aquí otro de los primeros fundadores de la iglesia en general es Agustín de Hipona. Él señala que la visión de un cuerpo cualquiera, en la visión de un cuerpo cualquiera se distinguen varios puntos, específicamente 3 puntos. El objeto que vemos, la visión misma, el intensio animi, que hace descansar la vista en el objeto contemplado. Estos 3 elementos tienen naturaleza distinta. El cuerpo que vemos es físico. El sentido de la vista es un estímulo físico. Pero el intento animi o la intención es espiritual. Estos 3 elementos interactúan para dar conocimiento al hombre, pero es la intención quien enlaza los 2 primeros para establecer una realidad buena o mala. Me voy a referir al ejemplo precisamente del rey David. El cuerpo. El cuerpo era Betsabé, me parece. Betsabé, desnuda. El sentido de la vista, el estímulo físico, fue la vista de David, que lo vio. Pero aún con esos 2 elementos, él podía decidir, pues, alejarse de ahí, cerrar los ojos, o no sé, cualquier otra cosa. Así que su intento animi, es decir, su intención, es lo que hace enlazar las 2. Y como dice aquí, lo que señala Agustín de Hipona, hace descansar la vista en el objeto contemplado. Por eso cuando Pablo hace esta disertación de que es el pecado que mora en mí, el que me hace a hacer lo malo, porque no soy yo, sino el pecado que mora en mí, bueno, a final de cuentas, uno es el que le da entrada. Su ánimo, nuestra intención es la que nos va a hacer aceptar, pues ya ni modo, pues ya se presentó la oportunidad, no la desperdiciamos y cometemos el pecado, el error. Entonces esto es muy importante porque este es el proceso que después viene consignado de otra manera también en cómo se genera el pecado y la muerte. Yo creo que ya lo deben de estar recordando, pero eso podríamos verlo más adelante. Y ahorita para ir ya concluyendo, bueno, vemos pues que a través de la vista se tiene el estímulo y se llega a la acción. Entonces el proceso es muy simple. ¿Cuál es entonces a final de cuentas? Pues controlar nuestra vista, pero no solamente la vista, el oído, el gusto y todas las maneras en las que nosotros nos comunicamos con el mundo externo pueden llevarnos a cosas buenas o malas. De hecho, es a través del oído que nosotros escuchamos la palabra. A ver, adelante, Meche. Sí, a ver si me permites aquí coadyuvar, dice en Santiago 1, 13 ¿Sí? al 15. Al estar bajo prueba, que nadie diga, estoy siendo probado por Así es. Dios. Porque con cosas malas Dios no puede ser probado ni prueba él mismo a nadie. Pero cada uno es probado por medio de ser provocado y atraído seductoramente por su propio deseo. Luego, el deseo, cuando se ha hecho fecundo, da a luz el pecado. A su vez, el pecado, cuando se ha realizado, produce la muerte. Así Entonces es. aquí, si me permites agregar, ¿no? Que pues lo cierto, ¿no? Que ya lo dije, no hay una intención del hombre de pecar. Pero aparte de esto, ¿verdad? Vamos, el mismo, no hay un factor aparte, ¿no? Un espíritu
por decir así, cuando decimos, ay, es que es el enemigo se me metió y entonces por eso, no fue el enemigo, fue tu decisión y fue tu intención, ¿sí? El pecar. Así es, bien, gracias. Precisamente de eso era de lo que les estaba hablando, que es el proceso de cómo se llega a pecar. Ahora, está en uno, y uno es el dueño de sus propias decisiones. Así que, mis hermanos, pues tenemos que responsabilizarnos de nuestras propias decisiones. Y bien, es lícito, sí, correcto, que pidamos la ayuda de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo, de quienes estamos al lado, de quienes están más fortalecidos, pero hay que estar conscientes de que no es responsabilidad de nadie de ellos, es solamente de cada uno de nosotros, y que la intención viene en uno. Por último, solamente, y que siempre vale la pena recordarlo, como nuestro Dios a Caín le dice exactamente esto: el pecado está a la puerta, mas tú te enseñorearás de él. Y Caín hizo lo que quería hacer, no hay más. De igual manera, así nosotros querramos ponernos en manos de Dios, vamos a hacer lo que nosotros queremos hacer, bueno o malo. Entonces, tenemos que aprender a discernir ello, y por eso, pues ciertamente, como llegaba a la conclusión Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pues claro que más que nuestro Señor Jesucristo, el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, que se llama Evangelio. Y al principio, de cuando empecé esta serie de estudios, les decía que uno de los 3 elementos que compondrán nuestra vida es la religión, y que en nuestro caso particular como cristianos no le llamaremos más religión sino evangelio, y que así como la religión es fe y amor, fe, misericordia o fe más obras, pues el evangelio es exactamente lo mismo, fe más obras. Entonces tiene esos 2 elementos, de eso se compone el evangelio, de creer y de hacer. Y como dice más adelante ahí mismo en Santiago, que seamos hacedores y no solamente oidores de la palabra. Por ahí vamos a empezar, para que nos libre, como dice Pablo, de ese cuerpo de muerte. Que Jehová, Jesús y el Espíritu Santo les bendiga. Jehová, Jesús y el Espíritu Santo te bendiga, mi hermano. Bien, mis hermanos, pues si tienen alguna pregunta, ya para finalizar este estudio, tema parcial, por cierto, porque podemos seguir